las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez y les saludamos de parte de todo el equipo de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida, ahora pues transmitiendo de esta manera, porque hay que recordar que debemos quedarnos en casa, pero esto no es un obstáculo para que podamos seguir trabajando, dando información, sobre todo en un día que acabamos de conmemorar, que es un día muy importante, que es el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Y para ello, pues el doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro presidente y oncólogo clínico, pues nos va a platicar un poquito y nos va a poner en contexto de qué significa para el tema de salud hablar de cáncer de pulmón. Ahora, sobre todo, pues como en esta contingencia que hemos estado viendo problemas de enfermedades respiratorias muy agudas, queremos saber si puede haber alguna relación también con el cáncer de pulmón, que nos explique también, aprovechando, qué es esto del COVID-19, cómo es que afecta, por qué es tan contagioso y por qué también el cáncer como tal es una pandemia. ¿Y por qué no se le hace el mismo ruido que ahorita al COVID, cuando tenemos mucha mortalidad también por cáncer y más por cáncer de pulmón? Entonces tenemos un tema muy complejo esta tarde que queremos platicar con ustedes y que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, que pues de alguna manera está enfocado a enfermedades pues de vías respiratorias, altas, bajas. A ver, doctor, entremos en tema. Bueno, muy buenas tardes, Edith, muy buenas tardes a todos y cada una de las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Efectivamente hay dos tópicos claves. El cáncer de pulmón es un gran asesino, es una enfermedad tumoral que causa la mayor parte de las muertes en el mundo por cáncer. De ahí la importancia central que esta tiene. Y dos, es una enfermedad que está relacionada a estas vías respiratorias y cuyos pacientes, en particular con cáncer pulmonar, pues tienen una relación estrecha con COVID, aunque no exista pues una cosa pegada a la otra. Me refiero, constituyen pacientes de doble riesgo, estos pacientes con cáncer pulmonar, cuando tenemos una pandemia como la que tenemos hoy por COVID-19. En este caso, partamos de por qué consideramos también que el cáncer es una pandemia. ¿Y bueno, por qué hablar de cáncer de pulmón? Ok. Se le llama pandemia a una cantidad excesiva de casos de cierta enfermedad que tiene la particularidad de distribuirse más allá de una región y generalmente lo hace en muchos países del mundo. Eso es una pandemia. El cáncer de pulmón es una pandemia desde hace muchísimos años
y el cáncer en general lo es también, porque no es exclusivo de un país o de otro, y porque el creciente número de casos de cáncer en el mundo han hecho que después de las enfermedades cardiopulmonares o cardiovasculares, mejor dicho, el cáncer sea la segunda causa de muerte. Hay que recordar que en las últimas estadísticas globales que tenemos, hay 11.6 millones de muertes por año, perdón, 9.6 millones de muertes por año en el mundo debido a cáncer. Y porcentualmente hablando, es el cáncer de pulmón sumando hombres y mujeres y comparando esto contra los cánceres más frecuentes que el cáncer de pulmón, pero menos letales, estaríamos hablando del cáncer de mama en la mujer y del cáncer de próstata en el hombre, y además el cáncer de colon en los dos sexos. Si sumáramos todas las muertes que hay de cáncer de mama, de cáncer de colon y recto y de cáncer mamario, no alcanzaríamos la cantidad de muertes que hay por cáncer de pulmón. Es decir, tenemos un asesino serial que produce una enorme cantidad de fallecimientos en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Pero es muy alta la frecuencia de esta enfermedad. ¿Por qué hay tanta mortalidad? Ok, no es tan alta la frecuencia, pero sí es muy letal. Miren, en el hombre, el cáncer de próstata ocupa el lugar número 1. El cáncer de colon y recto el lugar número 2. El cáncer de pulmón ocupa el tercer lugar en frecuencia en el hombre. En la mujer el cáncer de pulmón ocupa el sexto o el séptimo lugar. No obstante, su agresividad, su letalidad, u hoy día el difícil acceso a medicamentos altamente costosos, hacen que el cáncer de pulmón, a pesar de no ser el más frecuente, sí sea el más mortal. Y en ello estriba la gran importancia que tiene esta enfermedad. Y al hablar de mortalidad, ¿nos podrías repetir las cifras de cuántas personas mueren por cáncer de pulmón al año en el mundo? En el mundo, por cáncer en general, mueren 9.6 millones de seres humanos. El cáncer de pulmón es el responsable en los hombres de casi el 20% y en las mujeres de casi el 12% de todas. ¿Y por qué no hay, si es una pandemia, si mueren tantos millones de personas por cáncer de pulmón, ¿por qué no hay una alerta y por qué no hay este tipo de psicosis como la estamos viviendo ahorita con el COVID? Cuando el COVID, pues en su mortalidad no se compara en lo absoluto con los millones que se mueren por cáncer de pulmón al año. Por supuesto que no, ni por COVID, ni por muchas otras enfermedades, ni muchas otras cosas se parecen a lo que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares producen de muertes en las personas. Aquí el punto y el impacto que se da y el manejo mediático que se ha dado del COVID está más que nada en relación a un proceso infeccioso altamente contagioso, más no muy letal, que hace que en un tiempo relativamente corto se enfermen y un porcentaje de esos pacientes fallezcan. Entonces, como que perdemos de la óptica a las enfermedades que de contagiados graves o la cantidad de muertos, sino más bien en el momento preciso, no todos al mismo tiempo. Así es, ese es el gran problema. Si nosotros entendemos que el periodo de incubación que tiene el virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce a la enfermedad llamada COVID-19, el periodo de incubación de este virus está entre los 2 y los 14 días. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes entre los 5 y los 7 días más o menos inician con sintomatología. Por fortuna, solamente un porcentaje relativamente pequeño de personas van a tener la gravedad, aunque haya un gran número de contagiados. Pero todos esos que llevan una misma evolución enfermarán a un mismo tiempo y por lo tanto estas personas requerirán de atención al mismo momento, siendo muchísimos los contagios. Bueno, ese 5% o poco menos de 5% de pacientes que se agravan seriamente y que requieren
de las unidades de cuidados intensivos, aún así no van a alcanzar los recursos. Ese es el punto con COVID. Y en el caso del cáncer, en el caso del cáncer de pulmón, pues si todos los pacientes con cáncer de pulmón se pusieran graves al mismo tiempo, pues entonces tendríamos un problema similar. ¿Quiero entender eso? ¿Es así? Se perdió un poquito la señal. ¿Podrías repetir, por favor? Que si tuviéramos el mismo problema de que todos los pacientes con cáncer de pulmón al mismo tiempo se pusieran graves, pues estaríamos más o menos dimensionando la situación que estamos viviendo ahorita. Por supuesto, si todos los pacientes de cáncer de pulmón se pusieran graves al mismo tiempo, tendríamos evidentemente una demanda extraordinaria de necesidad de pacientes encamados que requirieran respiradores y que requirieran muchísimas cosas más. Y entonces esto sería un brote epidémico 100 veces mayor que lo que es el COVID. ¿Y ahorita qué está pasando en el sistema de salud? Porque seguimos teniendo a los pacientes que requieren sus tratamientos, en el caso, por ejemplo, hablando de cáncer de pulmón, que es tan letal y que el día de ayer se conmemoró el Día Nacional, siguen necesitando sus tratamientos, también ellos a veces necesitan respiradores. O sea, ¿qué está pasando con esta epidemia y con la atención? Todos estos pacientes que ya estaban en espera de seguir sus tratamientos, de sus medicamentos y de también tener la oportunidad de ingresar a algún hospital. Pues lo que está pasando es que muchas de las veces, malamente, están siendo olvidados o están siendo rezagados en sus tratamientos. Hay que tener bien presente esto. Un paciente que está bajo un programa, llámese de quimioterapia, llámese de radioterapia, requiere de una frecuencia y de un tiempo para poder administrar los ciclos de tratamiento. Si nosotros retrasamos ese tratamiento sin una justificación, lo que estamos haciendo es atentando contra justamente la posibilidad de sacar adelante a un paciente, ya que las células tumorales se reproducen en un periodo de tiempo y no tenemos una ventana tan grande para poderles retrasar el tratamiento. Justo por ello, y ahora que he estado tomando tantos cursos en línea sobre COVID y cáncer, nos damos cuenta que en más del 90% de las ocasiones, los pacientes con cáncer requieren seguir su tratamiento. ¿Qué está pasando? Que con esta epidemia, pandemia, que está llegando al brote epidémico propiamente dicho, estamos teniendo serios problemas de necesidad de camas, serios problemas de necesidad de ocupación y serios problemas también en el abasto de los medicamentos que estos pacientes requieren, que han venido requiriendo de meses atrás y que seguramente van a seguir requiriendo. Entonces, de alguna u otra forma, estamos olvidando o descuidando a un grupo muy grande de pacientes con cáncer que no tienen COVID, que no está, digamos, de moda o que no está del brote epidémico en este momento, pero que están enfermos y que requieren una atención oportuna y suficiente. ¿Por qué se está dando esta gran cantidad de personas infectadas? ¿Es prevenible? Hemos estado escuchando mucha información en medios. Tú has estado tomando, como dices, cursos con diferentes autoridades de salud a nivel internacional. ¿Cuál es la situación? ¿Puede ser también responsabilidad de los ciudadanos el estarles quitando la oportunidad a pacientes crónicos en su atención por ser tan irresponsables? Por supuesto que sí. Siempre en un sistema de salud y en un país existe una corresponsabilidad. Los seres humanos hemos escuchado muchísimas veces que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y que las autoridades sanitarias o gubernamentales de los países tienen que hacer la suya. El problema que estamos viendo en México es muy serio. A pesar de que se ha dicho repetidamente, no salgas de casa, no salgas de casa, no salgas de casa, seguimos viendo gente que está asintomática, que no está consciente, que anda en las calles sin cubrebocas, que habla en las calles sin guantes, exponiéndose y exponiéndonos a todos a tener esto.
¿Qué va a pasar si las curvas de crecimiento llegan justamente a lo que tú mencionabas en el inicio? ¿Cómo le vamos a hacer para atender a todos esos pacientes juntos, puesto que la vida de incubación y el periodo de incubación del virus está perfectamente definido? Es decir, tenemos un manejo de 2 a 14 días para que se dé ese pico. Si nosotros no entendemos esto, vamos de la manera más absurda a poder contagiar a otras personas y sobre todo a las personas que están en grupos de riesgo, refiriéndonos a todos estos que se han mencionado, las personas mayores de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, por ejemplo. Estamos siendo prácticamente los vectores para que una persona bajo estas condiciones se infecte, y obviamente es una persona que tiene bastante más posibilidades de que fallezca, ¿no? Es una persona con un grupo de riesgo mucho mayor. Pues vamos a ir a un corte. Muchas gracias por estarnos hablando de este tema. Seguimos aquí en PRONCAVI, en nuestro programa Prevención en Acción. Oncotips Cáncer de Colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. PRONCAVI te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de Colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. PRONCAVI te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener Bueno, seguimos en nuestro programa Prevención en Acción, programa de PRONCAVI, que en esta ocasión, y dado el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, pues estamos hablando de este tema y de cómo, ante una emergencia que hay ahorita de salud, estos pacientes de cáncer de pulmón que tienen ya pues sus tratamientos programados o que requieren atención, pues están perdiendo las oportunidades por la gran cantidad de personas que están en este momento pues enfermando por COVID. ¿Cuándo podríamos evitar esta circunstancia si fuéramos responsables y hiciéramos caso de las diferentes recomendaciones que nos hacen en el sistema de salud, de quedarnos en casa, de usar cubrebocas, de usar guantes, de lavarnos pues las manos regularmente y bueno, todo lo que ya hemos estado escuchando? Entonces, pues estamos platicando sobre este tema y me gustaría preguntarle aquí al doctor Homero, ¿cuáles serían los síntomas que se presentan cuando una persona tiene cáncer de pulmón? Y número 2, ¿es prevenible? ¿Es detectado a tiempo? ¿Cómo está la situación en estos pacientes? Pues empiezo por decir que el cáncer de pulmón es un grupo de enfermedades bastante diversas, bastante complejas, y que según la conferencia magistral del Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, nos decía uno de los expositores centrales del tema, hoy día tenemos 42 formas diferentes de poder iniciar un programa de tratamiento con un cáncer de pulmón. Esto nos habla un poquito de la complejidad. Es la segunda enfermedad tumoral más inmunogénica que existe. Es decir, está íntimamente ligada al sistema inmunológico de los humanos. Como tal, reviste una complejidad importante. A diferencia de otros cánceres,
su prevención es bastante más complicada. Estamos muy acostumbrados a saber la relación central la misma, que es el tabaquismo. Por supuesto que el tabaquismo es el factor principal en la aparición de cáncer de pulmón. Este se tiene que combinar con muchas otras cosas. Pero también es importante que la gente sepa que solamente 2 de cada 3 pacientes fuman. Es decir, hay una tercera parte de los pacientes con cáncer de pulmón que no han tenido contacto con el tabaco ni de manera directa ni de manera indirecta. Hablo de los fumadores pasivos. Y que hay otros elementos en nuestro país que no se toman en cuenta, pero que sí son muy frecuentes y que podríamos hacer la prevención en esas otras áreas. Uno de ellos es precisamente, sobre todo en las zonas rurales de nuestro México, en aquellas mujeres que cocinan con leña. El humo de la leña, a lo largo de la exposición del tiempo, es un fuerte cancerígeno y frecuentemente se asocia al cáncer de pulmón, aunque tiene algunas otras variantes. Esa sería otra de las buenas razones para esto. Existen algunos otros factores que podemos producir y podemos disminuir en riesgo. Y son actividades ocupacionales en donde si los trabajadores, por ejemplo, de las minas o los trabajadores de ciertas industrias que procesan asbesto o que procesan cadmio, como las industrias eléctricas, donde las personas que trabajan, que laboran en estas empresas, tuvieran la protección respiratoria adecuada, sería diferente. Por ejemplo, utilizar las mascarillas estas de N95, que son impermeables, podrían ser una buena posibilidad para que estas personas pudiesen reducir su riesgo de cáncer de pulmón. Y finalmente también hay que tener en cuenta algo que tampoco se hace absolutamente nada por ello. Nuestro país, por sus condiciones geográficas y que en semejanza a la Argentina, tenemos agua en el subsuelo de donde tomamos fuentes energéticas para lo mismo, y resulta que hay cierta proporción de agua con arsénico en nuestros mantos freáticos en algunas de las regiones de nuestro país. Precisamente por eso existen estados de la República, que son esencialmente los estados del norte, noreste y noroeste, donde estos mantos freáticos son mucho más, vamos a decir, abundantes en una cantidad de arsénico que puedan serlo en otros sitios. Pero tampoco se toma ninguna medida para reducir la exposición a ellos. Es decir, hay muchas cosas que hacer en cáncer de pulmón, porque yendo a la pregunta también de los síntomas, yo tengo que decir que el cáncer de pulmón, en más del 90% de las ocasiones, es una enfermedad totalmente asintomática hasta que tiene los diámetros, las dimensiones, la tumoración pulmonar o se ubica en la vía respiratoria, que nos empiece a dar problemas serios. Por ello es raro, pero raro de a de veras, encontrar un cáncer de pulmón temprano. Y una vez teniéndolo desarrollado y siendo un tumor tan agresivo en cualquiera de sus variantes, es un tumor muy difícil de tratar. ¿Es curable? Solamente es curable cuando lo encontramos temprano. Si el cáncer de pulmón lo encontramos tarde, es un tumor que no se va a curar. Se puede extender la vida, se puede mejorar la calidad de la vida, pero no se puede curar. Esto es bien importante. Y también es bien importante aclarar, porque muchas veces la gente confunde esto. No es lo mismo tener un cáncer de pulmón que surge en el pulmón a un cáncer de otra parte de tu cuerpo que llega al pulmón. O sea, es a lo que se llama metástasis. Es a lo que se llama metástasis. Y cuando yo hablo de cáncer de pulmón, estoy hablando del cáncer primario del pulmón. Es común que la gente se confunda con esto. Es que tenía un cáncer de mama, pero ahora ya tiene también un cáncer de pulmón. No tiene un cáncer de pulmón. Tiene un cáncer de mama con metástasis en los pulmones, que es una situación completamente diferente. Pero el cáncer de origen primario pulmonar es verdaderamente un reto, porque implica muchas acciones a nivel ambiental, muchas acciones a nivel laboral, mucha conciencia, mucha cooperación de las personas, mucha corresponsabilidad de ello.
situación que ahora con COVID lo estamos viendo. Los mexicanos no sabemos obedecer instrucciones de las autoridades sanitarias de nuestro país. Pues yo creo que en varias partes del mundo hemos visto esto, no nada más aquí, ¿no? Por supuesto que sí, en varias partes del mundo lo hemos visto, incluso en países europeos, donde han pasado cosas verdaderamente serias y en donde que no lleguemos nosotros a ellos. Porque yo no sé qué va a pasar si nos parecemos, por ejemplo, a las curvas de crecimiento que pueda tener España o que pueda tener Italia, que pueda tener simplemente Nueva York, ¿no? Espero en Dios que no lleguemos a esto, pero la situación está bien complicada también para los pacientes con cáncer de pulmón en función de todo esto que viene con COVID. Y yo creo que para todos los pacientes oncológicos, ¿no? Y todos los que tienen ya pues un tratamiento de largo plazo con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Sí, mira, imagínate, por ejemplo, entre las crónico-degenerativas, por ejemplo, las enfermedades reumáticas o las enfermedades autoinmunes, pacientes con lupus, por poner algún ejemplo, pacientes con lupus en donde por los rumores, por lo que se oye, de repente se empieza a utilizar de manera totalmente inadecuada como prevención, lo cual es absurdo, para COVID, la cloroquina o la hidroxicloroquina, que son medicamentos que ayudaban originalmente a la malaria o paludismo y posteriormente en los pacientes con lupus. Pues, ¿qué pasa? Que las pobres personas que padecen de lupus pues no encuentran cloroquina, porque resulta que todo el mundo está haciendo estudios con la misma o todo el mundo lo está usando por si las dudas, ¿no? Entonces, pero aparte de una manera indiscriminada y sin prescripción. Tengo entendido que el uso irracional de este medicamento te deja ciego. Como todos los medicamentos tienen efectos positivos y efectos adversos. Y todos los medicamentos y mucho más medicamentos de esta naturaleza tienen efectos adversos. Hay en curso de manera en una fase acelerada, incluso apoyados por FDA, la FDA, el mecanismo regulador de los Estados Unidos y las comisiones europeas y asiáticas, en donde se está probando cloroquina, se están probando algunos otros medicamentos antirretrovirales, se están combinando con esteroides, pero hay que entender esto, estamos ante una enfermedad nueva que estamos conociendo. No podemos caer en pánico, así como se hacían compras de pánico absurdamente por el papel del baño, no podemos hacer compras de pánico de medicamentos para nosotros autoprescribirnos y dejar a grupos de pacientes que lo requieren sin ese medicamento. Eso es absolutamente irresponsable y es verdaderamente reprobable que sucedan este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, del cáncer y de las enfermedades que tienen un origen bacteriano, hay medicamentos. Pero en el caso de las enfermedades que son de origen de un virus, ¿por qué es que dicen que no hay medicamentos? ¿Por qué no se deben tratar con medicamentos, por ejemplo, pues todos los tipos de gripa común que conocemos? ¿A qué se debe esto? Se debe a una situación biológica un poquito compleja de entender, pero que trataré de explicar de manera simple. Número 1, hay personas que consideran a los virus ni siquiera seres vivos. Hay gente que los considera partículas, moléculas proteicas que hacen y replican de una manera determinada y no precisamente que sean individuos infecciosos puros. Ese es el primer punto. Sabemos que existe una cantidad enorme de virus y una capacidad gigantesca de mutaciones. Los virus están formados básicamente por proteínas y enlaces proteicos, ya sea del RNA, del ácido ribonucleico, o del ácido DNA, que es el desoxirribonucleico. Y el medicamento que se ha encontrado para este tipo de virus son medicamentos que se han trabajado arduamente en los laboratorios, por ejemplo, para los pacientes con HIV. Los pacientes con HIV tienen un tratamiento antirretroviral que ha logrado detener la progresión del virus, pero no curarlo. No lo pueden sacar. Lo mismo pasa con otras enfermedades virales, como estos tipos de virus respiratorios. Pero ¿qué pasa con los cuadros virales, por ejemplo, con una simple gripa?
Pues resulta que una simple gripa es una enfermedad autolimitable y que hay cientos o miles de virus gripales, que algunos te van a durar 24 horas, que algunos te van a durar 48, 72 horas, y otros a lo mejor te van a durar 15 días, pero que al fin del día son virus que van a terminar ahí, que no van más allá de. Entonces, no se hace una inversión porque con o sin medicamento, tú de todas maneras te vas a curar. Es una enfermedad autolimitable, lo cual no sucede con otras situaciones, como puede ser la propia H1N1, que en algún momento dado produjo una buena cantidad de muertes en México, como sucede, por ejemplo, con la influenza, que es otra enfermedad que se puede complicar y te puede llevar a la muerte, y como sucede, por supuesto, con el virus del SARS-CoV-1 en su momento, en el 2003. Recuerden que hubo una epidemia de SARS-CoV-1, y ahora en el 2020, naciendo el 31 de diciembre del 19, tenemos al SARS-CoV-2, por no mencionar también el MERS, que es el virus de la gripe asiática. Todos estos virus de la gripe aviar y todo este tipo de situaciones son virus que sí pueden comprometer tu vida. Pero estas moléculas son tan cambiantes, son tan mutantes, que requieren de un proceso de investigación muy profundo, en donde todavía los seres humanos no hemos sido capaces de acabar o de exterminarlos. Hemos sido capaces de detenerlos, de evitar su progresión, pero no más allá. Pues vamos a ir a otra pausa. Estamos platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña en nuestro programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida, en esta ocasión dedicado a hablar de cáncer de pulmón y también pues de la epidemia que tenemos ahorita de COVID-19. Prevención en acción. Continuamos. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Bueno, seguimos platicando sobre cáncer de pulmón, aprovechando pues que el día de ayer se conmemoró el Día Nacional del Cáncer de Pulmón en México, y pues también esta relación que puede haber con la enfermedad que estamos ahorita cursando en todo el mundo, esta enfermedad nueva que tiene un origen en un virus y de lo que nos estaba platicando el doctor Homero Fuentes de la Peña. Y bueno, en relación a todos estos procesos, ¿hay manera de reducir entonces los riesgos para tener cáncer de pulmón o de plano no hay forma de poder controlarlo? Sí hay forma, y lo primero es no fumar. ¿Por qué? Porque 2/3 partes de los casos de cáncer de pulmón se asocian a tabaquismo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, no tenemos que cocinar con leña todos los días. No quiere decir esto, por favor, que no podemos algún día tener una carne asada y hacer una cocina así. El problema es cuando la exposición es continua. Eso también podemos hacer. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay personas que su trabajo, en un restaurante o en una taquería,
los lleva a todos los días a estar cocinando con carbón. ¿Qué pueden hacer para reducir los riesgos? Justamente eso iba. Estas personas que laboralmente tienen que exponerse a leña, o bien las personas que trabajan en industrias hidroeléctricas o eléctricas, o que tienen contacto con pinturas, con cadmio, con arsénico, con otro tipo de cosas, deben tener laboralmente la protección precisamente para no enfermar de las vías respiratorias y en un momento dado seguir con cáncer de pulmón. Es decir, tienen necesariamente que pedirle a los patrones de estas empresas la posibilidad de ser cubiertos mediante el uso de mascarillas eficientes, de cubrebocas, repito, como la N95 o como algunas otras que existen en la industria. No debería haber trabajadores expuestos o trabajadoras expuestas a este tipo de situaciones. Lo mismo pasaría con la gente en los restaurantes, en las taquerías, en los sitios donde están cocinando con leña todos los días. El problema es la exposición repetida a esto. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir. Estas personas deberían de tener una protección a lo que están inhalando todos los días y es rarísimo que tú vayas a una taquería y te encuentres al taquero o a la persona que está en la leña y en el carbón con una protección adecuada. Eso es muy poco visto y no debería de ser así. Y finalmente tendríamos que tener la posibilidad de poder utilizar filtros de agua que pudieran en un momento dado detener estos mantos freáticos que surten de agua a nuestras ciudades precisamente por el contenido alto de arsénico. Entonces, si nosotros tomásemos todas esas medidas, seguramente la incidencia del cáncer de pulmón se reduciría más. Quiero decir que las medidas antitabaco en el mundo sí han logrado reducir, sin duda alguna, los casos de cáncer de pulmón. No obstante, a pesar de lo mismo, el cáncer de pulmón, repito, es la tercera causa de frecuencia en el hombre y la sexta, séptima en la mujer, pero es la 1 en muertes, porque viene la otra parte, te diagnostican cáncer de pulmón casi siempre avanzado y los medicamentos que pueden hacerte sobrevivir o vivir más tiempo porque no se curan, son medicamentos verdaderamente caros. Es una terapia muy individualizada, se hace a través de pruebas inmunogenéticas o inmunohistoquímicas que se basan en los receptores que cada persona en sí produce y que de repente encuentras terapias que andan entre los 100 y los 150,000 pesos cada 3, cada 4 semanas, lo cual es insostenible para las instituciones e incluso para muchos de los seguros de gastos médicos. No se diga para el paciente que no los tiene y que están en las instituciones públicas, que lo sabemos, se carece de insumos esenciales, pues con mucho más ganas se carece de estos medicamentos. ¿Tiene que ver en esto también el estilo de vida? Independientemente de fumar, independientemente de lo que nos acabas de decir, del tipo de trabajo que puede estar relacionado con riesgos, tener un estilo de vida como se habla, por ejemplo, en cáncer de colon, en cáncer de mama, de que tienes que cuidar tu peso, tu alimentación, hacer ejercicio, armonizarte psicológicamente y espiritualmente. O sea, ¿tiene algo que ver o en este de plano nada? Sí tiene que ver, pero en una proporción menor. Evidentemente, si tú tienes un sistema inmunológico competente, si no estás obeso, si no tienes el tronco común del que hemos hablado tanto, ¿no? De donde parten las enfermedades crónico-degenerativas. Si tú tienes estas condiciones, seguramente tus posibilidades de enfermar serán mejores. Hay que recordar que para enfermarse de cáncer se necesitan 2 elementos. Uno, vamos a llamarle un antígeno, un agresor lo suficientemente potente para lograrlo, y también un huésped, un receptor, lo suficientemente debilitado para poderlo implantar. Entonces, si tú no te haces un huésped fácil del cáncer, muy probablemente tu sistema inmunológico lo pueda echar a un lado. Pero cuando tu sistema inmunológico se debilita, eres una presa más fácil. Claro que la exposición en este tipo de casos de carácter ambiental, básicamente inhalados por la vía respiratoria, juega un papel primordial y los otros juegan un papel secundario.
pero sí importa. Pues prácticamente vamos al cierre de nuestra participación esta tarde aquí en Sintoniza Sin Fronteras. Ya son las 6 de la tarde con 46 minutos prácticamente y pues vamos a un corte, nuestro último corte para venir a las conclusiones del tema que hemos estado tratando hoy aquí en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida esta tarde con el doctor Homero Fuentes de la Peña. Oncotips, cáncer de colon. La sangre en las heces es uno de los síntomas más frecuentes del cáncer de colon. Puede tratarse de sangre de tono rojizo o de sangre negra, que se mezcla con las heces dando lugar a deposiciones de color negro llamadas melenas, más frecuentes cuando el tumor está en el colon ascendente. Tras cierto tiempo de sangrado, y si no se acude al médico, suele aparecer una anemia que a su vez acarrea una serie de síntomas como la sensación de falta de aire, cansancio, palpitaciones o mareos. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. ¿Sabías que la colonoscopía es una forma de diagnóstico temprano de cáncer de colon? Con esta prueba se consigue observar la mucosa de todo el colon y el recto a través de un tubo largo y flexible, endoscopio, que se introduce por el ano. En su extremo posee una luz y una cámara que permiten ver en un monitor de televisión cualquier patología. Para realizar esta prueba, la persona debe seguir una dieta especial durante 2 o 3 días y antes de la prueba, emplear laxantes a fin de que el colon y el recto estén limpios. En la actualidad, la colonoscopía se realiza bajo sedación. Así, el paciente no siente dolor, está relajado y se evitan las molestias producidas por la distensión del tubo digestivo al introducir el endoscopio. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer. Y bien, pues estamos hablando de cáncer de pulmón y de cómo este es un enemigo letal para mucha gente en el mundo desde hace muchísimos años, cómo ha causado la muerte de millones de personas y cómo podemos hacer, gracias a nuestro estilo de vida, algunas estrategias para reducir los riesgos de padecerlo. La última pregunta que tengo en función de esta enfermedad, doctor, es si tiene que ver la genética también con el tema del cáncer de pulmón o la genética no tiene nada que ver. Justamente en la complejidad de esta enfermedad, así como tienen quizás un poco menos que ver los estilos de vida, curiosamente la genética sí influye de una manera marcada. Digamos, no es una enfermedad, no quiero decir que sea una enfermedad en transmisión genética, por supuesto que no, pero se asemeja más o menos a las cifras que tiene el cáncer de colon, que se acercan al 20%, a diferencia del cáncer de mama, por ejemplo, que tiene un 10%. Sí influye la genética, particularmente en aquellos pacientes fumadores, en donde existe el antecedente familiar de cáncer asociado a tabaco. Esta es una situación relativamente frecuente. Muy bien. Pues, ¿cuáles serían las conclusiones en función de este padecimiento? ¿Qué, alguna recomendación general que quieras hacer? Sí, por supuesto. Por supuesto. La primera recomendación que quiero hacer en relación a cáncer de pulmón es que a mí me gustaría que las autoridades de salud le dieran un poquito más de atención a este enemigo que produce una enorme cantidad de muertes y que no hay prácticamente programas de prevención por la dificultad de los mismos. Y le pediría a la gente precisamente que redujera sus riesgos, particularmente si tiene enfermedades, si tiene familiares con enfermedad previa. Le pediría básicamente la reducción en el tabaco, el uso de filtros para el agua,
la protección con mascarillas, con cubrebocas o con elementos en función de su acción laboral para que pudieran estar seguros de esto. Eso es lo que creo que debemos corresponsabilizar y hacer. Por supuesto, tener en presente todas las demás recomendaciones como tal. Y ahora, en la fase de COVID, lo que yo le recomiendo a la gente, y no terminaré de recomendarlo, estamos en la segunda semana de abril. Básicamente, la segunda, la tercera y la cuarta semana son esenciales para poder aplanar la curva de incidencia de casos de COVID. Si nosotros llegamos todos juntos, enfermos, graves, a un hospital, vamos a colapsar esos hospitales, este sistema de salud. Es absolutamente necesario que la gente, aunque no tenga molestias, aunque sea joven, aunque esté delgado, aunque haya sido deportista o lo sea, es una irresponsabilidad para con los demás, para consigo mismo tener esto. No pensar que esta enfermedad exclusivamente va a matar a los viejitos y a los enfermos. Hemos visto repetidamente en otros países la presencia de enfermedad también en gente joven, incluso en niños, que al principio se creía que los niños no. Es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo de ella, va a haber muchas cosas que vamos a aprender después de esto, pero por favor, evitemos que nuestro país esté contaminado con esto, porque también le estamos quitando la oportunidad de tratamiento a personas con otros padecimientos como el cáncer de pulmón que hemos tratado el día de hoy, que no pueden esperar demasiado para recibir su tratamiento, so pena de una progresión tumoral y una consecuencia inevitable de la muerte. Hay que ser corresponsables, hay que ser considerados con los demás y hay que tener presente que todos somos la solución. No dejemos todo esto en manos de las autoridades. Hagamos nuestra parte, hagamos todo lo que esté de nuestra parte porque México salga de esta crisis que se va a llevar unos semanas más. No, y de hecho yo quisiera reiterar también el apoyo al personal médico, al personal de salud, a quien se ha agredido en otros estados. Yo creo que tenemos que apoyarlos, tenemos que estar pendientes de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de las personas que limpian los hospitales, de todo el equipo de gente que está ahí y que con todo el terror del mundo, porque es incierto lo que pueda pasar, pues ellos brindan su apoyo y de manera incluso a veces hasta voluntaria están en estas circunstancias pues trabajando porque estas personas que llegan a infectarse salgan adelante y vivan. Yo creo que necesitamos tener un poco de conciencia y estar al pendiente de sus necesidades y si podemos pues apoyarlos con equipo, con mascarillas, con comida incluso, estar al pendiente de nuestro personal de salud, obviamente con todas las precauciones del caso. Y pues reiterar también que como Proncavi nos sumamos a este llamado para que no salgas de casa, para que te quedes en ella lo más que puedas. Si no tienes necesidad de salir, no lo hagas, para que hagas caso de las recomendaciones que son tan sencillas, que es estarse lavando las manos constantemente, estar desinfectando las superficies, los picaportes en las puertas, las manijas, los apagadores con agua con cloro o con alcohol, en 70% alcohol, 30% agua, y que pues cubramos con estas medidas higiénicas que son tan elementales que nos pueden permitir pues la gran diferencia entre seguir vivos o despedirnos en breve de este planeta. Y obviamente pues lo que acaban de recomendar ya en varios países, que es el uso del cubrebocas, pero dejarles los cubrebocas especiales a los médicos y al personal de salud que está en peligro. Tú puedes usar un cubrebocas como los que nosotros tenemos, mira. Con estos es suficiente mientras no puedas a la hora de estornudar o de toser o de hablar, emitir saliva, gotitas de saliva, es suficiente, no necesitas más. Agradecemos tu atención. Te recordamos que ahorita Proncavi pues hemos parado nuestros programas comunitarios, precisamente haciendo caso a la alerta nacional y mundial que hay de quedarnos en casa. Sin embargo, estamos atendiendo, dando consulta de segunda opinión por videoconferencia con el doctor Homero. Estamos dando también consulta de nutrición y de psicología, ahorita que hay mucha gente que tiene mucha ansiedad. No importa que no tengan cáncer, si quieren consultar con nuestro equipo de especialistas, con nuestros
psicólogos, con mucho gusto los podemos apoyar. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook como ProOncaviAC, y nosotros con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes y las dudas que tengan. Les agradecemos su atención y esperamos vernos la próxima semana. Cuídense mucho.